Hola, muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a una vez más nuestra sesión de seminarios departamentales. Y esta vez tenemos el gusto y el agrado de tener a uno de los personajes más queridos de nuestro departamento y yo también diría uno de los mejores investigadores que tenemos en la universidad. Me siento como presentando a un campeón de pesos pesados aquí en el ring. eh, Ganador de múltiples FONDAP, verdaderamente o sea, ganador del FONDAP del CRG, Centro de Regulación de Genoma, por sus múltiples FONDECIT, verdaderamente un hombre institución, alguien que siempre podemos recurrir para preguntar sobre todo, es un maestro del genoma. Yo recién estaba conversando con él y aprovechando el tiro de consultarle cosas, pero aquí tenemos con nosotros al profesor Miguel Allende. Bueno, gracias Alexander por la introducción. No sé si merecía tanto, pero la agradezco igual. Así que voy a pasar al modo presentación. Seminario acá. Si hay algún problema, inmediatamente ustedes me dicen, porfa. Ya, por lo menos en mi presentación tengo las camaritas de los que están acá y los nombres a un costado y me está bloqueando un pedazo de mi presentación. Así que voy a esconder eso porque las diapos las ocupo enteritas. Así que para que arreglen eso ahora. Ok, bueno, yo encantado de hacer la presentación del seminario de departamento de hoy. Hace unos 3 años que no presentaba, así que es momento ya. En algún momento Alexander me preguntó si quería presentar temas relacionados con la contingencia que tiene que ver con el coronavirus y los esfuerzos que estamos haciendo en nuestro laboratorio para hacer diagnóstico y secuenciación, y le dije que en realidad ese no era mi tema, que en realidad es una cosa preliminar y que creo que también es bueno salirse un poco de eso por momentos y ver otros temas científicos. Así que opté por presentar este trabajo que tiene que ver con la cola de los peces. Es el resultado de una tesis doctoral del laboratorio que está terminando Nicolás Cumplido, alumno del programa de Biología Celular, Molecular y Neurociencia de nuestra facultad, en colaboración con la profesora Gloria Rátida de la Universidad de Kansas. ¿Ya? Entonces, para empezar el seminario, básicamente en nuestro laboratorio estamos interesados en todo lo que tenga que ver con peces y con pez cebra en particular, pero dentro de esos temas, eh, siempre nos ha llamado la atención el tema de lo morfológico, de las formas. Y si bien uno cuando piensa en las formas animales, piensa en toda la diversidad que hay en el reino animal, los peces mismos tienen también una gran diversidad de formas. Y ahí hay mucho que explorar en términos de los mecanismos que dan lugar a esas formas, tanto desde el punto de vista de la evolución de esas formas, como también desde el punto de vista de la ontología de ellas. De hecho, nosotros en el laboratorio más bien trabajamos en el área del desarrollo, y por lo tanto la aparición de las distintas formas es algo que nos interesa mucho. Nosotros usamos, como mencioné, el pez cebra como modelo. Este pececito en realidad no tiene una forma muy, digamos, divergente, por así decirlo, con respecto a muchos otros peces, y la única razón por la cual está siendo usada como modelo es la que se ve aquí, que estos peces tienen como único pasatiempo el reproducirse, básicamente. Entonces son ideales para tener en el laboratorio porque son chicos, todos los días ponen muchos huevos, como se ve ahí, eh, y entonces uno puede tener material abundante como para hacer todos los estudios de desarrollo embriológico que uno quiera. Y además el tiempo de generación, siendo corto, permite hacer genética, es decir, podemos, al igual que en muchos organismos invertebrados, podemos hacer mutantes, podemos hacer transgénicos, y podemos tener varias generaciones al año, lo que facilita el tema de la genética. Por lo tanto, nuestro estudio lo centramos en el pez cebra, que digamos, tiene esas gracias, pero en ningún caso lo llamaría un modelo de todos los peces. Pero es un pez y podemos entonces aprender acerca de los mecanismos moleculares que gobiernan su desarrollo.
Y bueno, y cuando Nicolás entró al programa, él está muy interesado en morfología y evolución, y bueno, llegando al laboratorio se interesó por estos temas y básicamente se centró en una parte de la anatomía del pez que es la parte caudal, eh, porque es una parte, y vamos a ver un poco más adelante, que ha sido más bien ignorada en términos del desarrollo y las moléculas involucradas, pero no ha sido nada ignorada en términos de las morfologías y la paleontología que hay atrás. Y de hecho la cola de los peces es uno de los lugares donde se establecen identidad de grupos, digamos, de manera más fuerte. Entonces, ahí hay una especie de asimetría en términos del interés que ha habido por la estructura caudal en los peces desde el punto de vista de los morfólogos y paleontólogos versus el interés que ha despertado en los biólogos del desarrollo, por ejemplo. Entonces, ese nicho lo detectó Nicolás y decidió estudiar qué estaba subyacendo a la formación de la cola en términos moleculares. Y ahí está puesto el esqueleto, digamos, y el esqueleto es adulto, obviamente, es la forma, es el lugar donde uno puede mirar mejor estos cambios, digamos, en términos de la función que va a tener esa estructura para locomoción u otras conductas en el animal adulto. Entonces, ¿qué genes especifican las vértebras caudales? Y los candidatos obvios son los genes Hox, y probablemente muchos de ustedes han oído hablar de los genes Hox, pero básicamente son genes que codifican para factores de transcripción, que regulan la identidad posicional de las estructuras a lo largo del cuerpo, y en particular del eje anteroposterior. Y estos genes fueron descubiertos inicialmente en Drosophila a través de mutantes, pero una vez que se encontraron los genes, se pudo establecer una relación entre genes y identidad posicional en el cuerpo, y ahí los colores de los genes dibujados acá al centro reflejan la posición en el eje anteroposterior en el cuerpo en el cual esos genes tienen función, y mutaciones en esos genes entonces van a tener consecuencias en esas regiones específicas, alterándolas o cambiándolas por otras regiones. Y en realidad el término genes homeóticos, del cual deriva los genes Hox, viene de las mutaciones homeóticas, que eran básicamente cambios de una estructura por otra que se encontraron hace más de 100 años ya en diversos organismos. Pero en Drosophila fue donde se, digamos, dilucidó más bien la relación entre la estructura de los genes Hox, su función molecular y su función en la especificación de segmentos en el cuerpo. Algo importante de recordar es que los genes Hox que están involucrados en ese proceso están ubicados en el genoma en lo que llamamos en inglés clusters o complejos, que son básicamente agrupaciones de estos genes, ¿ya? Y eso tiene que ver con cómo se regula la expresión de estos genes. Estos genes tienen que mantenerse en un complejo para poder ser corregulados espacialmente de una manera que permita esta especificación espacial. Y lo interesante fue que cuando se descubrieron en Drosophila, al poco tiempo se descubrieron también en el resto del reino animal, básicamente, incluyendo los vertebrados. Tanto así que los vertebrados tienen genes Hox que están, si uno mira las homologías con los genes de Drosophila, están conservados en términos de la estructura de los complejos, con una diferencia en la cual hay más genes Hox en vertebrados que en invertebrados. Pero esto permite generar la hipótesis que hoy día es bastante aceptada, digamos, de que el organismo antecesor de todos los animales bilaterados al menos tenía un complejo Hox con una estructura que está dibujada acá, digamos, en la cual de nuevo se respetaba esto de los complejos, se respetaba también esto de que los genes son responsables del orden de las estructuras en el eje anteroposterior en todos estos organismos. Ahora, ¿por qué los vertebrados tienen más complejos que los invertebrados? Es porque durante la evolución de los animales han ocurrido cambios grandes en el genoma, incluyendo duplicaciones completas del genoma, ¿ya? Y estas R que están acá en este árbol filogenético muestra básicamente los eventos de duplicación del genoma completo. Y eso lleva, por ejemplo, a que el anfioxo tenga una sola copia de un clúster de un complejo Hox, pero en realidad el resto de estos vertebrados tienen más de un complejo. Entonces todos los vertebrados han sufrido en su evolución temprana una duplicación doble del genoma, lo que genera 4 complejos, y los teleosteos han tenido una duplicación adicional en la base de su radiación, lo que genera en ellos una
un número teórico de 8 complejos, aunque en realidad muchos genes se han perdido. Obviamente cuando hay genes duplicados, muchos de ellos se pierden. Y en el caso del pez cebra, por ejemplo, hay uno de los complejos teóricos esperados que no está. Aprovecho de nombrarlo en la nomenclatura. Entonces, cuando hablamos de los genes Hox en vertebrados, tenemos los complejos A, B, C y D, para los que tienen 4. Para los que tienen 8, como los teleostos, se tuvo que hacer una nomenclatura más compleja aún, que es un poco molesta, pero bueno, no nos queda otra aquí, y es nombrar los complejos como AA, AB, BA, BB, CA, CB, etc. ¿Ya? Entonces yo me voy a referir mucho a esa nomenclatura en el resto de esta charla para que la tengan presente. Importante respecto a los genes Hox es el principio de colinealidad, que ya lo di a entender un poco, pero básicamente el orden de los genes en el cromosoma, ¿ya? Y ojo que aquí están dispuestos en términos de la dirección de la transcripción de los genes, el lado 5' está a la derecha, contra la convención habitual que usamos en biología molecular. Entonces el gen que está más 5' en relación a la expresión de estos genes es el último de los Hox, el 13. El orden de los genes en el cromosoma se correlaciona con el orden en el cual los genes tienen su función, ¿ya? A lo largo del eje corporal, del eje anteroposterior del cuerpo. Y es así como los genes al lado 3' entonces especifican estructuras anteriores, y los que están al lado 5' especifican estructuras posteriores, ¿ya? Y eso es válido desde Drosophila hasta vertebrados, sin excepción. Y la otra cosa que quería mencionar acerca de los genes Hox es la idea de la prevalencia posterior, y es que los genes Hox, al ser factores de transcripción, son capaces de generar represión de otros genes, incluyendo otros genes Hox. Y en este caso, los genes Hox que están más expresados más posteriormente son capaces de reprimir genes que están expresados más anteriormente. Es decir, los genes más hacia 5' pueden inhibir genes Hox que están más hacia 3' en el cromosoma. Ya, entonces también es relevante para lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, cuando Nicolás partió y encontró este nicho de que había poca atención puesta en la cola respecto a mecanismos moleculares y sobre todo los relacionados con el establecimiento del eje, se encontró con esta referencia que ya tiene 17 años, y que básicamente nadie ha profundizado sobre ella mucho desde entonces, pero esencialmente se dice que si bien los genes Hox son responsables de establecer los elementos o los segmentos, ¿no es cierto?, que forman el eje axial, y en particular lo que se ve más claro aquí es las vértebras o el esqueleto, ¿no es cierto? No estarían implicados fuertemente en la definición de esta estructura tan especial, digamos que es la cola, es la parte final del cuerpo, ¿ya? Y básicamente definieron que los genes Hox tenían que ver con el establecimiento del eje hasta aquí, ¿ya? Y lo que venía de aquí para atrás, en realidad, probablemente era una especialización, digamos, o algo que probablemente estaba controlado por otros mecanismos. Y hay efectivamente otros mecanismos que controlan la formación y la estructura de la cola, ¿ya? Pero no le asignaron a estos autores un rol a los genes Hox en ello por ahora, ¿ya? Y eso, digamos, como dije, ha quedado así hasta ahora, básicamente. Y eso incluso considerando que en otros vertebrados no fueran tan ignorados los genes Hox del final, ¿ya? Y aquí hay un artículo también de la misma época, del año 2003, en el cual se hizo el knockout del gen B13 en ratón, y se ve un fenotipo muy suave, digamos el ratón es bastante similar al silvestre, salvo por el largo de la cola, y cuando se mira un poco más en detalle se ve que el ratón mutante tiene algunas vértebras de la cola o caudales supernumerarias, ¿ya? Me parece que son 2 vértebras adicionales. Entonces es un fenotipo interesante y habla de que el HOX13 efectivamente está teniendo un rol en la parte terminal del cuerpo, y parece que en ninguna otra parte, porque no, como dije, no hay otro fenotipo. La expresión del gen HOXB13 de ratón, como uno esperaría, está al final del eje anteroposterior, justo ahí donde se está formando la cola. Por lo tanto, tenía sentido esperar una mutación en esta parte del cuerpo. Entonces, eso como antecedente. Tomando la referencia, digamos, de MAPI, que básicamente le asignaron rol a los Hox hasta este punto, y digamos, no se había mirado lo que pasaba con los genes Hox del grupo 13, ¿no es cierto? Pero tomando en cuenta lo que pasa en ratón, uno entonces puede plantear una hipótesis que los genes del grupo parálogo, acuérdense que hay varios genes, y entonces vamos a llamarlos parálogos, que son básicamente los duplicados de la versión 13 de los genes Hox,
estarían participando en la especificación de los elementos esqueléticos del extremo caudal en el pesebre, ¿ya? Y entonces, por extensión, en los demás peces también. Entonces, ¿qué pasa con los genes Hox del grupo parálogo 13 en los peces? Y al menos en el pez cebra encontramos que hay 6 versiones. Y eso digo de nuevo lo de la duplicación aquí tiene que ver, el cual tuvimos, comparado con el resto de los vertebrados, tenemos una duplicación adicional, entonces tenemos esta nomenclatura de AA, BB, AB, BA, BB, etc. ¿Ya? Entonces a este gen Hox lo vamos a llamar el gen Hox A13A, a este el Hox A13B y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces tenemos 6 genes que mirar que están en este grupo de parálogos para ver si tienen algo que ver con la cola. Sin embargo, hay gente que ya ha mirado los genes HOX13 en los peces, así como lo ha hecho en otros organismos, sobre todo el ratón, y básicamente se definió hace un tiempo ya que los genes HOX13AA, AB y DA están involucrados en la especificación de las extremidades. ¿Ya? No lo mencioné, pero después vamos a volver sobre eso, que básicamente los peces no solo tienen una aleta en la cola, sino que tienen otras aletas. Y estos 3 genes están involucrados en la especificación de esas otras aletas. ¿Ya? Entonces, esos ya han sido estudiados y más bien nos vamos a concentrar entonces en la posibilidad de que estos 3 restantes tengan que ver con la cola. Entonces. Como dije, los genes del grupo A y D han sido involucrados en las otras extremidades en ratones y también en peces. Y aquí hay un ejemplo de un artículo de hace unos años donde se miran fenotipos mutantes en los genes del grupo 13, D y A, y hay fenotipos más o menos suaves con los mutantes singles o de un solo gen, digamos, pero con las mutaciones de 2 genes o de 3, uno ve, en este caso es la aleta pectoral, uno ve un efecto bastante severo en el cual se pierden muchas estructuras en estos dobles o triples mutantes. ¿Ya? Lo interesante de estos mutantes es que se afectan todas las aletas pareadas, es decir, las pectorales y las pélvicas, y las mediales, como la dorsal y la anal, pero la caudal está intacta. ¿Ya? No está afectada en ninguna de estas mutaciones, ni siquiera en el triple mutante. Por lo tanto, las mutaciones en estos genes de los asteriscos generan problemas en todas las aletas, menos la caudal, aún manteniendo entonces la posibilidad de que estos 3 restantes tengan que ver con la formación de la cola, que fue lo que fue a explorar Nicolás. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, básicamente tiene 2 grandes objetivos. Uno es mirar la expresión de los genes y 2 es mirar la función de los genes. Entonces, miremos la expresión primero. Y básicamente la expresión en pecera es muy fácil de observar en lo que llamamos hibridación in situ en whole mount, que es procesar los peces, ¿no es cierto?, para poder detectar la presencia de RNA mensajero de un gen en la muestra completa, es decir, en el embrión enterito, ya sin hacer secciones ni nada. Entonces aquí se muestran imágenes de los embriones de 24 horas, que es en el momento que está ya formado el eje, pero está aún creciendo la cola, y donde uno ve una mancha celeste o morada, digamos, uno sabe que ahí está siendo expresado en cantidades detectables el RNA mensajero del gen respectivo. Entonces aquí dejé marcado con los asteriscos los genes que tienen que ver con las aletas mediales y pareadas, ¿ya? Que son del grupo A y del grupo D, que acuérdense que hay uno solo, dejando entonces los nuevos, los que no han sido descritos, que son el B, que es el A, ¿no es cierto? Y el C, el A y B. ¿Ya? Como ustedes ven, en esta etapa del desarrollo, todos los genes mostrados aquí se expresan en alguna medida en la cola. ¿Ya? Entonces eso significa que en el eje anteroposterior, los genes HOX13 se están activando todos en la parte caudal o más caudal del cuerpo. ¿Ya? La pregunta sí va a ser después ver si todos tienen una función ahí o no. Si miramos un poquito más tarde en el desarrollo empiezan a aparecer algunas diferencias, y la más importante es que los genes con asterisco, es decir, los del grupo A y D, si ustedes se fijan en las flechitas rojas, se están expresando en las aletas pectorales, que son las primeras aletas, aparte de la caudal, que empiezan a formarse en este estadio. Y ahí ustedes pueden ver la marca de hibridación in situ para el A13A, el A13B y el D13A en la aleta pectoral. Sin embargo, no se ve ninguna marca de los genes del grupo B y C en la aleta pectoral. Hay un poquito de expresión aquí en el ano, en algunos de estos genes. Parece que yo no sé mucho de esto, pero parece que el eje anteroposterior del intestino también es regionalizado por los genes HOX,
Y es de esperar entonces que el último gen HOX, ¿no es cierto?, o los últimos estén expresados también en la porción terminal del tracto digestivo. Ya, entonces eso es el día 2 y después el día 3, y aquí mostramos uno nomás de estos para dejarlo presente acá. Desaparece fuertemente o quedan pocos restos de la expresión en la cola de los genes HOX del grupo A y D, manteniéndose obviamente la expresión fuerte en las aletas, pareadas y mediales después. Pero los del grupo B y C entonces mantienen su expresión en la cola, y aquí hay unos, digamos, unas imágenes ampliadas donde se puede ver esta expresión. La expresión no es en cualquier parte en este estadio ya, y uno puede ver que hay expresión dorsal en la parte terminal y también en la parte ventral de la cola, ¿ya? En cambio el A13B, que es el único donde hay un poco de expresión remanente, esto va a desaparecer mientras esto se mantiene. Entonces aquí hay un resumen que hizo Nicolás muy útil para nosotros, que es básicamente chequear en la cola versus las demás aletas donde están expresados estos 6 genes, ¿no es cierto? Y lo importante para nosotros es que si bien todos parten en la cola, los que permanecen en la cola son los 3 correspondientes a los genes B y C, ¿no es cierto? A las 72 horas. En cambio, estos mismos genes tienden a desaparecer en las otras aletas, ¿ya? Otra cosa importante que quiero mencionar es respecto al desarrollo de la cola de los peces, que no he dicho nada, y podemos volver un poco al final sobre esto. Y es que cuando uno mira estas larvas, la cola no se parece en nada a la cola del adulto, ¿ya? Es como una especie de gran aleta que tiene acá. Esto obviamente ya es más que una larva, es casi un juvenil. Pero lo que empieza a ocurrir para formar la cola de adulto es que empieza a generarse una proliferación exacerbada o aumentada de células en la parte más ventral del final del eje, ¿no es cierto? Que se puede ver como este engrosamiento en este estadio, que empieza a crecer y se empiezan a ver ahí una especie de rayitos. Y noten que el cuerpo, que originalmente es muy recto, esta es la notocorda, ya que es como el esqueleto embrionario y larval, empieza a curvarse hacia arriba, ¿ya? Y esta curvatura hacia arriba, digamos, genera que el eje en realidad, digamos, de que aquí hay una pérdida muy fuerte de simetría en el eje dorsoventral, porque la notocorda está curvada, digamos, fuertemente hacia arriba en esta parte. Y por lo tanto, todo lo que es la cola del adulto va a surgir a partir de este grupo de células ventrales que están acá, que estas como que se van a empujar hacia atrás, van a girar la notocorda hacia arriba, y la cola del pez entonces se va a formar a partir de derivados que vienen de aquí, de la parte más ventral. Si bien uno después ve el adulto y ve una cola bastante simétrica, es decir, la parte de arriba y de abajo de la cola es muy parecida o es indistinguible, en realidad internamente hay una fuerte asimetría, y que después vamos a ver también en términos del esqueleto que hay aquí. Y aprovechamos esto, y volviendo al tema de la expresión, solo quería mencionar que si uno compara, por ejemplo, los genes HOX B13A y C13A, que son los dos de los cuales se mantenían fuertemente expresados en la cola, la expresión no es igual, ¿ya? Por ejemplo, si miramos esta parte de la cola larval, ¿no es cierto? Esto es al día 4 post-fecundación, podemos ver que el B13A está expresado en esta parte, como más hacia caudal, y en cambio el C13A está expresado un poquito anterior, como si tuvieran patrones de expresión complementarios en esta región, ¿ya? Este está expresado más fuerte acá. Nosotros tenemos un muy buen marcador acá, que son los vasos, los primeros vasos en desarrollo del pez. Esta es la arteria, esta es la vena caudal, ¿no es cierto? Tienen un giro ahí donde termina la circulación, y entonces nos permite posicionar las expresiones de los genes simplemente mirando por microscopía donde están los vasos. Entonces sabemos que este gen se expresa más anterior que este gen. Y eso es importante, porque si volvemos atrás a esta diapo, ¿no es cierto? Podemos, a ver si se activa esto ahí. No es lo mismo expresar un gen aquí que acá, porque van a tener distinta ubicación en la cola definitiva, por así decirlo. Entonces los genes de expresión más anterior en la parte ventral van a definir o van a estar co-ubicados con células que después van a formar la parte ventral de la cola. Y células que están más posteriores en esta región van a tener que ver o van a transformarse en células que van a dar origen a la parte dorsal de la cola, ¿ya? Entonces quería mencionar eso porque la expresión de los genes en esa región después va a tener incidencia respecto a dónde se ven los fenotipos en las mutaciones de estos genes. Entonces, vamos a las mutaciones, y este fue el segundo gran objetivo de la tesis de Nicolás, que es hacer un análisis funcional.
y vamos a tomar estos dos genes que acabamos de mostrar como los que vamos a usar para hacer digamos, la demostración de la hipótesis del trabajo. Y entonces, para mutar genes en pesebra, afortunadamente, bueno, hay muchas metodologías, digamos, que se han desarrollado a través de los años, pero en términos de mutaciones dirigidas, la que se usa hoy día por excelencia es la de edición génica con la técnica de CRISPR. Entonces eso está implementado en el laboratorio y lo que hizo Nicolás fue diseñar guías de RNA, ¿no es cierto?, que puedan hacer el targeting o dirigirse específicamente al genoma donde está ubicado el gen HOXA13A en este caso, junto con la enzima Cas9, que es una nucleasa que junto con la guía entonces va a acoplarse al lugar específico donde está el gen en el genoma y va a hacer un corte. Y el mecanismo de reparación celular que hay operando las células constantemente, cuando encuentra este corte, hace una reparación, pero esa reparación no siempre es perfecta y por lo tanto hay una alta probabilidad de introducir por inserción o deleción mutaciones en el genoma, en ese gen. ¿Ya? Entonces es la técnica que se está usando en muchísimos organismos en todo el mundo para hacer mutaciones específicas o dirigidas. Entonces, al inyectar esos peces, uno puede entonces generar progenie, ¿no es cierto? Los peces inyectados mismos probablemente son mosaicos, los inyectamos al estado de una célula, pero la generación de mutación ocurre no al estado de una célula, sino un poco después. Por lo tanto, estos peces tienen muchas mutaciones y algunas también versiones silvestres del gen HOXA13, y para poder limpiar todo ese desorden genético que se genera en los fundadores, por así decirlo, los cruzamos, y ahí sí, cada gameto de un pez, por lo tanto, va a ser portador de a lo más una versión del gen HOXA13, ya sea silvestre o mutante. Entonces, en la generación F1 lo que hacemos es buscar esas mutaciones, ¿cierto? Y buscamos peces que tengan la misma mutación, ¿ya? Que pueden ser hermanos porque vienen del mismo origen en términos de los gametos, por lo tanto tienen la misma mutación en su genoma. Y por lo tanto, si encontramos dos peces F1 heterocigotos para la misma mutación, los podemos cruzar y generar entonces en la generación F2 peces mutantes que van a ser homocigotos por la mutación. Y bueno, Nicolás hizo todo esto obviamente toma su tiempo, porque cada generación son 3 meses, entonces hay un buen año de trabajo o más, y depende también de cómo se porten los peces, etcétera, pero lo que descubrió es que pudo detectar entonces peces mutantes, en este caso para el gen HOXA13, en una proporción que se aproxima bastante a la proporción mendeliana esperada, ¿ya? Entonces los homocigotos mutantes están cerca del 25%, los silvestres y los heterocigotos. ¿Ya? Entonces parece que funcionó la mutagénesis, y algo muy importante que se desprende de esta figura, estas son las F2, y estos F2 llegan a la adultez y son además fértiles. Por lo tanto, generar una mutación en el gen HOXA13A no es letal para los peces. Que igual es bueno porque si uno quiere estudiar el esqueleto adulto. ¿Ya? Así que después tuvimos suerte en ese aspecto. Muchas mutaciones son letales en los embriones o las larvas. Entonces, la caracterización molecular de las mutaciones no voy a entrar mucho en detalle, pero Nicolás escogió una para este gen, en el cual el targeting se hizo para el exón 1. Uno siempre trata de dirigir la mutagénesis hacia el principio del gen en términos de su direccionalidad de transcripción, cosa de generar una alteración en el marco de lectura, y buscar que ojalá o se altere mucho el marco de lectura o se genere un codón de término anticipado, que fue lo que ocurrió en este caso, ¿ya? Y en el caso del gen HOXA13A, lo que ocurrió fue una deleción de 11 pares de base respecto a la secuencia wild type. Y como 11 es un número no divisible por 3, se echa a perder el marco de lectura, lo que se puede ver acá, y al poco andar de arriba abajo de esto hay un codón de término, por lo tanto estamos asumiendo que esto genera una mutación de una pérdida de función completa del gen. Cosa que es buena, y eso es lo que uno busca cuando hace CRISPR. Uno mira muchas mutaciones y busca aquella que con alta probabilidad va a generar una pérdida de función completa. Entonces, como les dije, los peces son viables. Aquí está el silvestre, el heterocigoto y el mutante. Y como ustedes pueden ver a simple vista, y sobre todo si están mirando un estanque lleno de peces, jamás van a notar ninguna diferencia entre ellos. Pero Nicolás dijo, aquí hay algo raro con el pez mutante, y decidió estudiarlo más en detalle. Aquí está una imagen de la cola y se ve algo un poco diferente que el silvestre y el heterocigoto. Obviamente no nos vamos a quedar con las fotos de los pececitos por fuera, sino que vamos a mirarlos más en detalle. El detalle parte por hacer mediciones simplemente, y lo que encontró Nicolás es que
estos mutantes tienen una aleta caudal que es más corta que la aleta de los otros, de sus hermanos silvestres o heterocigotos. Entonces aquí hay una correlación entre el largo de la aleta y el largo total del pez, ¿no es cierto? Y si uno saca una razón, uno encuentra una diferencia significativa en el largo de la cola entre el mutante y los animales fenotípicamente más silvestres, genéticamente o silvestres o heterocigotos. ¿Ya? Entonces hay un problema con la cola, aparentemente, que se ve ya desde fuera haciendo estas mediciones. Mirando el esqueleto, y entonces aquí Nicolás perfeccionó la técnica de alizarín rojo, ¿no es cierto?, para poder ver los huesitos de los peces, y esto requiere también harto tiempo, porque hay que teñir los peces y después hacer el clareado, ¿no es cierto?, y el despejado de los tejidos, etcétera, para poder mirar cada uno de los elementos. También se ven diferencias, una diferencia bastante obvia que se ve al tiro es como este ángulo, este espacio que hay justo en la mitad de la cola, ¿no es cierto?, que se llama el diastema, está ausente acá, en los animales mutantes, ¿ya? Entonces eso es uno de los efectos que se ve, y efectivamente Nicolás fue a medir muchos peces y encontró que el diastema hipural, ¿no es cierto?, que es el nombre de esta estructura o esta apertura que hay acá en la parte del vértice de los dos lóbulos de la cola, el dorsal y el ventral, está fuertemente disminuido en los mutantes. Por lo tanto, ahí hay un fenotipo que detectó. Otro fenotipo que detectó fue cuando entró a mirar los rayos. Ya los rayos son todos estos pequeños huesitos que están aquí alineados, ¿no es cierto?, que forman la estructura básica de la aleta caudal, ¿no es cierto? De hecho, los rayos se dividen en rayos principales que llegan hasta el final y los rayos llamados procurrentes que no llegan al final, sino que terminan aquí más anteriormente. Y se ve que cuando miran los rayos totales hay una diferencia fuerte en términos del mutante, hay una disminución, ¿no es cierto? En este caso también hay una disminución en los heterocigotos, que es menos significativa, pero es relevante. Y la diferencia, digamos, se puede ver en los rayos principales y también fuertemente en los procurrentes, ¿ya? Entonces todos los rayos disminuyen con esta mutación. Entonces la cola es más corta y tiene menos rayos. Importante, antes de seguir, era mirar todas las demás aletas para ver si había algún problema, y afortunadamente no había ningún problema en ninguna de las otras aletas, la pélvica, la anal, la pectoral y la dorsal. Pero esto creo que es el fenotipo más interesante, y esto requirió mirar un poquito más hacia anteriores y olvidarse un poco de la cola. Hay vértebras antes de la cola, obviamente, que van hasta la cabeza, ¿no es cierto? Y justo donde está el ano, que es más o menos la altura del borde izquierdo de esta imagen, ahí empiezan las vértebras que se llaman caudales, ¿no es cierto? Y las anteriores caudales serían todas las que van de aquí hasta acá, y normalmente son 14. Después vienen unas que se llaman preurales, ¿no es cierto? Y después viene el centro compuesto, que es el que básicamente ancla la mayor parte de las estructuras acá de la cola. Lo importante es que cuando me contó las vértebras desde el ano hacia la primera preural, ¿no es cierto?, encontró que había un aumento en los heterocigotos y un aumento mayor en los homocigotos en términos del número de vértebras, ¿ya? Y aquí está cuantificado entonces las vértebras, el número de vértebras anteriores caudales, ¿ya?, que normalmente están entre 14 y 15 en los silvestres, aumentan entre 15 y 16 en los heterocigotos y entre 17 y 18 en los homocigotos mutantes. Es decir, las larvas mutantes tienen más vértebras, perdón, los peces mutantes tienen más vértebras que los silvestres. Aquí pongo un asterístico porque no tengo esa imagen aquí, pero básicamente si uno mira esto más temprano en el desarrollo y mira los somitos, que son las estructuras embrionarias y larvales que dan origen a las vértebras, uno ve también un exceso de somitos en los mutantes respecto de los silvestres. De manera importante, no hay ningún cambio en las vértebras terminales o más caudales que están presentes acá. ¿Se acuerdan que mencioné eso de este principio donde los genes de expresión más posterior o que están más 5' en el cromosoma tienen la habilidad de reprimir a los genes más anteriores, ¿no es cierto?, en este mecanismo de represión posterior, ¿no es cierto? Si uno mira el gen que está antecediendo al gen 13 en el complejo, ¿no es cierto?, que si estamos estudiando el gen C13A, sería el gen C12A, que estaría al lado,
uno esperaría que se fuera reprimido por el 13. Y al sacar el 13, ¿no es cierto?, en el mutante, uno debería ver un efecto en la expresión de ese gen que está expresado normalmente más anterior. Entonces el 12A, el C12A, que uno puede verlo aquí expresado acá, uno ve que hay un cambio en la expresión cuando se quita el gen C13A. ¿Ya? Aquí está ampliado. Aquí incluso se puede ver que la cola en el mutante C13A es más larga que en el silvestre, ¿ya? Que ya anticipa el hecho de que van a haber más sumitos o más vértebras finalmente. Pero también podemos ver un cambio en el gen C12A, que justamente es probablemente el gen que está especificando estas vértebras de acá, ¿ya? Por el patrón de expresión que tiene. Por lo tanto, la extensión de la expresión de ese gen se correlaciona con el aumento en el número de vértebras en estos peces mutantes. Ya, entonces, ¿cómo explicamos esto? Esto es una hipótesis que tenemos en berbecho, por así decirlo. Esto, digamos, no hay ninguna evidencia que tengamos, pero podría ser que, por ejemplo, las células que están ubicadas acá, como yo les dije, tienen mucho que ver con la formación de la cola, ¿ya? Y uno ve que normalmente estas células van a segmentarse o dividirse en términos de sus funciones, y la mayoría de estas van a ir hacia la formación de la aleta caudal, ¿no es cierto? Porque van a derivar a las estructuras que hay acá, una vez que esto genere este cambio morfogenético en el cual la notocorda se dobla hacia arriba y la cola surge a partir del lado ventral, de aquí del término del eje. Y que por lo tanto estas células posteriores, digamos, contribuirían más bien a la cola y no a la formación de vértebras caudales, que están por acá. Y uno podría pensar que a lo mejor el cambio de expresión del C12 y la pérdida del 13, ¿no es cierto? Probablemente hay alguna redundancia ahí con otros 13 que vamos a ver después, pero uno podría pensar que a lo mejor el grupo de células destinado a formar cola está disminuido en los mutantes, ¿ya? Y por lo tanto uno va a tener una cola disminuida, ¿ya? Con elementos disminuidos. Ya vimos que el tamaño era más chico, que tenía menos rayos, etc. Y que quizás las células, entre comillas, que sobraron y que ahora están expresando el gen C12 pueden contribuir entonces a la formación de más vértebras, ¿ya? Y entonces uno tendría este exceso de vértebras formadas a partir de estas células que originalmente van hacia la cola, ¿no es cierto?, en el mutante HOXC13A. ¿Ya? Entonces esto sería un clásico ejemplo de una mutación de tipo miótica, donde estructuras de un tipo son reemplazadas por otras, ¿ya? Pero como digo, esto es una hipótesis que tenemos que mirar mucho más en detalle y sobre todo ver si efectivamente tenemos esta subdivisión en células y que el cambio miótico genera ese cambio de destino en algunas células que de otra manera están destinadas a algo distinto. Ya, y acuérdense que teníamos otro gen que estábamos interesados en mirar por su patrón de expresión, que es el gen HOXB13A, ¿ya? Entonces el que vimos recién fue el C13A. La estrategia es exactamente la misma para hacer la mutación, entonces hay un guía específico para ese gen, con la Cas se inyecta, generamos F1, secuenciamos, ¿no es cierto?, para buscar mutaciones que nos convenga tener por su probable alteración en la función del gen, buscamos dos heterocigotos iguales, cruzamos, generamos una generación F2, en la cual vamos a tener de nuevo mutantes. Y igual que la vez anterior, tenemos una proporción relativamente esperada en términos mendelianos, y de nuevo tenemos homocigotos mutantes que son viables, es decir, estos peces sobreviven perfectamente. En términos de la mutación inducida, en este caso es un poco distinta que la anterior, donde teníamos una deleción de 11 bases. Acá tenemos una inserción, ¿ya? Estas bases en rojo acá se metieron en el genoma, pero afortunadamente al ser 13 tampoco un múltiplo de 3, tenemos un corrimiento nuevamente del marco de lectura, y de nuevo por acá abajo tenemos en un corto trecho ya un codón de término, lo que genera una proteína truncada, y de nuevo estamos bastante seguros de que es una mutación de pérdida de función completa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el mutante HOXB13A? Nuevamente los peces, como dije, son viables, están nadando felices en el acuario. Hay una cosita rara quizás con la cola, que obviamente hay que mirar en más detalle para evaluar. Y aquí se ve una diferencia quizás un poco más sutil, y tuvo que Nicolás hacer una diferencia entre el tamaño de la zona dorsal y ventral de la cola para poder detectar que en los mutantes tenemos efectivamente una alteración en el lado dorsal exclusivamente de la cola, ¿ya? Y de hecho, no sé si se alcanza a ver acá, pero la parte dorsal de la cola es un poco más chica que la parte ventral, ¿ya? Y eso efectivamente se conserva cuando uno mira muchos animales y puede generar una estadística que demuestra que eso es así.
y aquí está también separada la razón, ¿no es cierto?, en términos de la proporción entre cola y cuerpo, ¿ya? Para no tener efectos del cuerpo aquí metido. Pero básicamente todo es normal, excepto el lóbulo dorsal de la cola, ¿ya? En términos de tamaños. Recuerden, y traigo de nuevo esta idea porque ya les mostré, que el gen que estamos mirando ahora es el gen B13A, ¿ya? El que da ese fenotipo de alteración en la dorsal, y fíjense que la expresión está un poquito más caudal que la expresión del gen C13A, ¿ya? Y el gen B13A, por lo tanto, cuando se genere esta cola que va a surgir de todas estas células que están acá, las células de más caudales van a dar lugar a la parte dorsal de la cola, ¿ya? Como les mostré en esa secuencia de fotos de que mostraban la morfogénesis de la cola. Y las células que están más acá van a dar lugar a la zona ventral. Entonces, es de alguna manera esperable que la mutación en B13A afecte la parte dorsal de la cola y no tanto la parte ventral. ¿Ya? Sin embargo, es importante entonces mirar si aparte de afectar ese lóbulo de la cola, afecta a otras cosas en el esqueleto, ¿ya? Y entonces al mirar el esqueleto, de nuevo se encuentran diferencias. Aquí no vemos la diferencia en el diastema, ¿no es cierto?, que es esta estructura, se ve bastante bien acá, así que no la hay. Pero si ustedes miran en detalle, van a ver otras diferencias a nivel del esqueleto, que las voy a detallar enseguida, pero básicamente tiene que ver con esta zona de por acá. Entonces este es el silvestre, que tiene una especie de centro compuesto, ¿no es cierto?, que es el que genera todo el nacimiento de todas estas estructuras de rayos, etc. Y aquí hay una estructura bastante más compleja y alargada en el mutante. Entonces, si uno cuenta las vértebras ahora, inmediatamente fuimos a mirar las vértebras, porque ya vimos que había un cambio en el otro, en las vértebras anteriores caudales. Aquí vemos una diferencia cuando miramos todas las vértebras en conjunto, caudales, preurales y urales, ¿no es cierto? De nuevo vemos una diferencia. En el mutante, ¿no es cierto?, hay más vértebras que en el silvestre. Y de nuevo vemos que en el heterocigoto hay un efecto intermedio, es decir, como si hubiera un efecto de dosis de cuántos genes Hox están. Entonces aquí hay 0, acá hay 1 y acá hay 2 copias. ¿Cuáles son esos cambios? Entonces, si uno mira exclusivamente las llamadas preurales, no encontramos ninguna diferencia en las anteriores caudales, es decir, terminan todas en la 14. O sea, a diferencia del C13A, que tenía hasta 17 vértebras anteriores caudales, este siempre tiene 14, o sea, está normal hasta aquí. Pero las preurales cambian, y cambian ligeramente, y básicamente cambian en que hay en el mutante una más, ¿ya? De hecho, ni siquiera es significativa esta diferencia, me parece, pero uno puede ver la tendencia que claramente los peces mutantes tienen más vértebras preurales. Pero donde se ve una diferencia sí significativa y más importante es en lo que es la vértebra oral del silvestre, ¿no es cierto? Y este centro, ¿no es cierto?, que básicamente se multiplica un poquito en el heterocigoto y bastante más en el homocigoto, encontrándose hasta 5 vértebras orales en lugar de la única que hay presente en el silvestre. Entonces, si uno mira ahora los rayos, digamos, uno ve de nuevo una disminución en los rayos principales, en este caso solamente, ya no en los procurrentes, a diferencia de lo que se veía en el otro mutante, pero sí hay una diferencia en términos de los rayos, y aquí hay una disminución significativa de esos rayos. Entonces, voy a resumir lo que encontramos con los dos mutantes, ¿ya? Si uno entonces separa las vértebras entonces anteriores caudales, están en verde acá, y las preurales y urales, ¿no es cierto?, en el silvestre uno ve un número de 14 y 3, más o menos, acá. Ya, obviamente hay variaciones en los silvestres también, pero este es el promedio y es lo que está estandarizado. El mutante C13A genera un aumento del número de vértebras anteriores caudales, no una alteración en el número de vértebras preurales y urales, ¿ya? Entonces tenemos aquí una fórmula de 17,3. En cambio, el mutante B13A genera, no altera en absoluto las anteriores caudales, agrega en promedio una preural y varias urales. Entonces tenemos aquí una fórmula de 14,6. ¿Ya? Entonces parece que estos dos genes están haciendo cosas distintas en términos del eje, están afectando regiones distintas y estructuras distintas. Ahora, es muy importante, y obviamente si ustedes están siguiendo mi charla, se harían la pregunta, ¿qué pasa entonces si uno pierde ambos genes? ¿Ya? Y eso lo llamamos nosotros en genética la redundancia, es decir, si uno pierde uno, a lo mejor el otro está compensando.
Y si uno pierde el otro, el uno está compensando. Entonces la única manera de ver en realidad la sumatoria de las dos cosas es hacer lo que llamamos un doble mutante. Y como teníamos peces viables homocigotos mutantes de un gen, podíamos hacer los cruces para poder obtener los dobles mutantes. Y aquí tengo el primer doble mutante que salió hace un tiempo. De hecho, ni siquiera sospechábamos que era doble mutante de manera genética, después lo genotipiamos y efectivamente era. Pero este apareció en el tanque donde uno esperaría tener un 16avo de peces dobles mutantes y era así. ¿Ya? Aquí hay un hermanito que está más o menos normal y este es el supuesto doble mutante que, como les dije, después fue genotipiado. Después aparecieron otros, acá hay un juvenil que apareció un poco después y empezamos a ver un fenotipo parecido al que veíamos en el... Quiero remarcar una cosa en el adulto. Que noten que esta colita que tiene ese adulto no es la cola. ¿Ya? Esa es la aleta anal, que como la cola está muy alterada aquí, la aleta anal está apuntando hacia atrás. Y en el fondo este pez nada y sobrevive y está bastante bien, diría yo, con su aleta anal nadando. ¿Ya? Y bueno, al mirar el esqueleto efectivamente confirmamos que la cola básicamente desaparece. Aquí están dos fotos de peces dobles mutantes, ¿no es cierto? B y C13A, en los cuales vemos que esta curvatura muy, muy pronunciada, ¿no es cierto? Que si uno la mira a nivel del esqueleto es básicamente una espiral que llega hasta por ahí. Y esta estructura aquí, que está atrás, es la aleta anal, que normalmente en el silvestre está apuntando hacia abajo. De hecho, el ano se ve aquí, este es el tracto digestivo. De hecho, se ve un poquito de comida ahí adentro, que aparece en la tinción de glicerín rojo. El ano está acá, y esa es la aleta anal, por lo tanto, está con la aleta anal propulsándose, y la aleta caudal está absolutamente ausente. Entonces, básicamente, digamos, estos dos genes están, cuando mutados, están generando una pérdida completa de la aleta caudal. Aprovecho de mostrar una foto que no la tomen mal, por favor, sobre todo Alexander y compañía, pero esto nos recordó mucho al hipocampo, ¿no es cierto?, que es el caballito de mar, que tampoco tiene aleta caudal, ¿ya? Es un pez, ¿ya? Y es un pez súper derivado, tiene hartos cambios, digamos, y de hecho la curvatura es contraria, digamos, esta tiene una curvatura ventral y esta la tiene dorsal. Pero aquí hay una similitud, y eso es lo único que quiero llamar la atención con esto. El caballito de mar se propulsa con su aleta dorsal, ¿ya? Esta es la que mueve, no sé si han visto en un acuario alguna vez un caballito de mar, pero básicamente aletea esa aletita dorsal que normalmente no hace mucho en los peces, pero la puede flectar con unas onditas y puede propagarse en esta dirección, ¿ya? Porque este pez, al igual que nosotros, es un vertebrado que está parado, digamos, con anterior para arriba y dorsal hacia atrás. Y este pez perdió la cola, ¿ya? Y esta cola de hecho es prensil, así que tiene muchas adaptaciones bien interesantes, caballito de mar. Obviamente esta colita no es prensil ni nada, pero bueno, nos recordó el caballito de mar en el cual la situación de locomoción tuvo que ser resuelta por este mutante, y dado que tenía la anal acá, digamos, esta curvatura a lo mejor es una consecuencia secundaria de la pérdida de la cola, en términos de que el pez necesita moverse, y obviamente aquí hay un defecto en el tejido que genera la curvatura, y esta aleta queda posicionada tal que puede usarla para moverse. Afortunadamente el pez puede mover su cuerpo y eso genera que la aleta se flecte también. Bueno, basta con eso. Vamos a las conclusiones, entonces, de lo que podemos aprender de estos dos mutantes. Entonces, la primera conclusión es que el código Hox en el pez cebra sí está involucrado en la especificación del eje hasta la cola, ¿ya? Eso que habíamos visto antes, que llegaba hasta acá, digamos, el rol de los genes Hox, y que por acá atrás había una especialización en la cual estarían involucrados otros genes. No, los genes Hox están involucrados hasta el último confín del pescadito. Y por lo tanto, al menos el gen HOXC13A y B13A los podemos asignar a regiones particulares de esta estructura, ¿ya? Y por lo tanto, la identidad posicional a lo largo del eje está determinada por los genes HOX de manera íntegra. Entonces, esa es la primera conclusión y es un aporte importante, creemos, al conocimiento de este complejo de genes en lo que es el eje. Y la otra cosa importante es que esto ya lo había descubierto otra gente, ¿no es cierto?, que los del grupo parálogo A y D están involucrados en las otras aletas, ¿ya? En las pectorales, las pélvicas, ¿no es cierto?, estas son las pareadas, y las mediales, que son la dorsal y la anal.
¿ya? Recuerden que cuando uno pierde estos dos genes, o grupos de estos dos genes, se pierden todas estas aletas, pero no la caudal. Y aquí nos ocurrió exactamente lo contrario, en el cual el B y el C, al estar eliminados ambos, generan pérdida de la cola. Pero no tocó absolutamente, y se me olvidó mostrar eso, pero las otras aletas están intactas, no hay ningún efecto. Entonces, los genes HOXB13 y C13 entonces establecen la identidad de la estructura de la aleta caudal de una manera independiente de la cual se establece en las otras aletas. Y esta conclusión del trabajo creo que probablemente tiene más repercusiones o consecuencias en términos de lo que uno puede empezar a pensar. Y uno puede empezar a pensar en hartas cosas. Uno puede pensar, por ejemplo, en la evolución de los peces y de las formas que adoptan las colas de los peces, ya que son súper variadas. Hay todo tipo de colas. Ya vimos el cabito mar, que tiene una cosa bien especial, pero en el resto de los peces hay muchas otras formas también, ¿no es cierto? Y esta cosa de por ejemplo, el centro compuesto y cuántos elementos hay ahí y cómo se forman los rayos y la diferencia entre dorsal y ventral y las colas simétricas, ¿no es cierto?, versus las asimétricas. Todas esas cosas claramente van a tener que ver con el rol de los genes HOX B y C13, en el sentido de que incluso algunos peces tienen ausencias de cola o de elementos de la cola aparentes y que básicamente han reducido todo y que uno podría pensar que en la evolución de esos grupos estarían involucrados, que son derivados, no son basales, estarían involucrados quizás pérdidas en función de los genes HOX13. Todas esas son especulaciones que no hemos entrado a mirar aún, pero que nos interesa mucho poder explorar. Y lo otro es lo que mencioné, lo de la diferencia también entre en el código HOX, ¿no es cierto? Y cómo está, digamos, tomando roles en las distintas partes del cuerpo, ¿ya? Y aquí también quiero entrar en el tema de la diferencia entre la aleta caudal y el resto de las aletas, ¿ya? Y esto lo especifica muy bien Nicolás en su tesis, digamos, que ya está escrita a propósito, así que está cerca de defenderla. Básicamente la caudal es la primera aleta que aparece, mucho antes que las otras, y por lo tanto es esperable que el código HOX que establece el eje anteroposterior esté involucrado en la parte terminal del cuerpo, como nosotros acabamos de demostrar para los peces y como está demostrado también para otros vertebrados, ¿ya? Entonces el 13 está ahí en la punta y estaría originalmente, por así decirlo, funcionando para establecer la identidad de ese segmento terminal. Cuando aparecen las otras aletas, que aparecieron consecutivamente en la historia evolutiva de los peces, entonces lo que nosotros asumimos es que habría una especie de cooptación, ¿no es cierto?, que no necesariamente es el mismo tipo de cooptación, pero básicamente estos genes que están participando en el eje, al haber ahora duplicado, ¿no es cierto?, pueden participar también en el establecimiento del eje, en este caso sería próximo distal, de las extremidades, ¿no es cierto?, y de las otras aletas. En todo caso, es muy diferente la forma en la cual se establecen ejes y estructuras acá, porque aquí hay un sistema de genes HOX expresados de forma anidada, ¿ya? Que establecen esos patrones y hacen la distinción entre los distintos elementos en el eje próximo y distal, etc. Por lo tanto, no es lo mismo que en el eje axial, ¿ya? Pero claramente hubo aquí también una repartición de funciones. Entonces, para lo caudal, entonces tenemos un código HOX diferente, que está preservado en los peces por el grupo BC y se dejó libre al AD para ir a trabajar en las extremidades. Hay otra diferencia importante desde el punto de vista embriológico también entre la cola, entre la aleta caudal o la extremidad caudal, si la queremos llamar así, y las otras, y es que las otras tienen lo que se llama una zona de actividad polarizadora o ZPA, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el desarrollo de esta estructura, que están lejos del eje, ¿no es cierto? Y aquí hay una situación completamente distinta en términos del desarrollo y el crecimiento de esa estructura. Entonces quiero ir terminando y nada, quería mencionar a Nicolás, que es el artífice de este trabajo, digamos, estudiante de doctorado de nuestro programa, y también quiero mencionar a Gloria Arrate, que es cotutora de Nicolás y con la cual hemos hecho mucho trabajo morfológico. De hecho hay un trabajo ya aceptado de Nicolás, digamos, que hizo más bien en el laboratorio de Gloria, detallando todo el desarrollo esquelético de la cola del pez cebra, que es algo que tampoco había sido hecho, digamos, a pesar de todos los estudios que hay en desarrollo y morfología. Nadie había tomado muy en serio la cola. Así que lo ha hecho desde el punto de vista morfológico, en este trabajo también desde el punto de vista molecular y genético.
Así que nada, quería mencionarlo a él en particular como el autor y obviamente también el financiamiento. Y creo que esa es la última diapo, así que paro ahí y estaría tomando preguntas. Puedo hacer el stop share acá. Perfecto, yo ahí habilité permitir que se puedan desactivar sus propios micrófonos, pero si quieren levantar la mano. Yo por supuesto tengo preguntas, pero como soy el anfitrión, ahí, Rod Aguayo, es el profesor Rod. No solo eres el anfitrión, Alexander, sino que estás en la comisión de tesis de Nicolás, y que pregúntale a él, que sabe mucho más que yo de esto. Así que, preguntas para la tesis. Bueno, podemos poner a Nicolás, que también está, si quiere hablar también. Sí, claramente me va a poder ayudar en alguna pregunta. El tiro es el avance. Ahí lo escuchamos, profesor. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí, ahí se escucha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Miguel, muchas gracias por el seminario, excelente, muy interesante. No alcanza a hacer una pregunta, pero es que no puedo dejar de pensar en el pez mola mola, en el pez luna, cuando veo ese doble mutante que mostraron, que lo encontré muy, muy interesante. Obviamente no es un objeto de estudio genético el mola mola, pero no sé si ustedes han pensado en algo con respecto a esa estructura. Mira, estudios genéticos no vamos a hacer con ningún pez, pero lo que sí podemos hacer, y yo estoy en el Centro de Regulación del Genoma, que está interesado en hacer genomas de todo lo que nos pase por delante, es mirar los genomas, porque ahí hay experimentos evolutivos, básicamente, que parecen mucho más elegantes que los que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces, una idea que tenemos con Nicolás hace tiempo, y que en realidad no da para hacer 3 tesis en una, digamos, pero básicamente era mirar la evolución de los genes FOX13 en todos los peces y ver si hay pérdidas, ¿no es cierto? Y que eso coincida con desaparición de elementos, etcétera. Obviamente eso es una cosa que nos interesaría mirar, y hay ahí un nuevo tema de tesis abierto, pero sí, ese pez y varios otros son excelentes lugares donde ir a examinar, digamos, correlaciones al menos, sin necesidad de tener que hacer genética o experimentos con ellos. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Yo podría hacer preguntas. Adelante, Liliana, por supuesto. Sí, me encantó tu seminario y te felicito realmente. Yo te quería preguntar, ya que estos genes también están en Drosophila, ¿es demasiado especulativo ir a un escalafón evolutivo superior, como sería, por ejemplo, vertebrado, y saber si estos genes también estarían involucrados en la morfología, por ejemplo, qué sé yo, de nuestras vértebras, últimas vértebras? Y bueno, todo lo que deriva de ellas, ¿no es verdad? No sé si se puede especular algo sobre eso. Se puede, Liliana, y de hecho no hay necesidad de especular mucho, porque hay experimentos en ratones, digamos, que básicamente son muy parecidos a nosotros en términos de los genes Hox al menos. Como mostré ahí, un mutante de estos genes en ratón genera una alteración en el número de vértebras de la cola. Ahora, nosotros no tenemos cola. Habría que ver qué pasa con nuestros genes HOX13 en ese experimento evolutivo. Pero claramente ejemplos de mutaciones homeóticas en mamíferos, digamos, las hay. No son muchas, y en particular es porque los mamíferos tienen el problema de que las alteraciones del desarrollo temprano en general son letales, o más bien generan la aborción, el aborto de los fetos, digamos. Entonces no es fácil estudiar esos fenotipos, digamos, que alteran muy significativamente los ejes. Y pasa algo parecido en Drosophila. Si uno mira al adulto de Drosophila, las mutaciones homeóticas son bien particulares, porque son la duplicación de las alas o la antena pedia y cosas de ese tipo, que permiten que la mosca sobreviva hasta adulto a pesar de esas grandes monstruosidades. Pero aquí, digamos, tenemos un bonito ejemplo en una parte del cuerpo que quizás, al ser, entre comillas, media prescindible, al menos para el desarrollo, e incluso para la locomoción, como vimos, uno puede alcanzar entonces a ver específicamente dónde se generan los defectos, y encontrar ejemplos de mutaciones homeóticas, ¿no? Entonces, en los segmentos de los mamíferos pasa exactamente lo mismo, y
y es cosa de mirarlo, si uno tuviera la capacidad de mirar fenotipos con el nivel de detalle que tenemos acá. Claro. Y esto en realidad ha sido un problema evolutivo, yo creo, de los vertebrados, en realidad, la presencia de estos genes, ¿no es verdad? Bueno, Bueno, no, porque Drosophila es un invertebrado. es un invertebrado, claro. No, en todos los animales bilaterales se cumplen estas cosas que yo dije, digamos, del establecimiento del eje AP. Pero los genes homeóticos están conservados mucho más allá de los animales. De hecho, en las plantas tiene que ver con la diferencia entre flores, entre pétalos y hojas y cosas de ese tipo. Digamos, las mutaciones homeóticas son tan espectaculares como los animales. Sí, me imagino, sí. Así que, nada, también un tema muy explorado ese. Fantástico, muchas gracias. De nada, Lina. Profesor Francisco Chávez. Hola Miguel, bueno, muchas gracias por la presentación, Miguel, digamos. Bueno, y un saludo a todos los que están acá, esperando que se encuentren bien, digamos. Miguel, me llama la atención el tema de las aletas que no sean oye, disculpe el nombre, la final, ¿no? Sino las aletas laterales que tienen, claro. Porque eso, según tu distribución, es decir, si están en el centro, son otros genes los que la controlan, pero a su vez son aletas. Entonces, ¿cómo se combina el hecho de que tenga que ser una aleta con que son otros genes Hox los que, producto de su posición, definen, digamos, ese programa de desarrollo? Súper buena pregunta, Francisco, y voy a ver si te la puedo contestar. Déjame compartir mi pantalla. Ya, y aquí es donde voy a citar al colega Cotoras, Darko Cotoras, que está siendo presente acá, porque hace unos años publicamos un review, digamos, que hablaba de esta cosa de dónde vienen las aletas, digamos, y si tienen algo que ver con la aleta caudal. Y en realidad hay varias hipótesis respecto de dónde surgen las otras aletas, que tienen que ver con desde los arcos branquiales, que a lo mejor se duplicaron o se multiplicaron a lo largo del cuerpo, o una especie de gran aleta que cubría todo el cuerpo que se segmentó. Y la otra, que es la que propone Nicolás en su tesis al menos, es la que está escrita acá abajo, que básicamente todas las demás aletas son una especie de duplicación del eje anteroposterior, en el cual el eje de acá se transforma, se generó un pequeño ejecito en el costado del cuerpo que de alguna manera tomó algunos de los elementos genéticos que controlan la formación del eje AP, ¿no es cierto? Y lo replicaron ahí. Obviamente con diferencias, ¿ya? Hay diferencias embriológicas, hay diferencias también en los mismos genes, ¿ya? Porque aquí no hay estrictamente un eje próximo distal comparable al eje anteroposterior del eje principal del cuerpo. Entonces, pero claramente se replicaron algunas cosas, y en el review que hicimos con Darko miramos básicamente todo lo que estaba conservado en términos moleculares entre la caudal y las demás aletas. Entonces nada, esto todavía está en discusión, digamos, y es una pregunta súper interesante, porque finalmente dice, o hace la pregunta más profunda de dónde vienen las extremidades, digamos, de cómo surgieron las extremidades, porque piensen que de las aletas pectorales estamos nosotros hoy día con nuestros brazos, y de las pélvicas están nuestras piernas. Entonces, digamos, la aparición inicial de esas estructuras claramente tuvo que ver con la posibilidad de los peces de salir del agua y de tener locomoción en tierra, etc. Entonces, son preguntas importantes, y es algo que todavía está en discusión. Que yo sepa, no se ha resuelto todavía cuál es la hipótesis más plausible. A nosotros nos gusta más la de esta replicación o duplicación del eje AP en los costados del cuerpo, periféricamente, y entonces la cooptación de genes, de algunos genes, de los complejos Hox y otros, para generar esa estructura. Así que eso es lo que yo puedo contestar, digamos, desde... Muchas gracias, Miguel. Estupendo. ¿Alguien más quiere preguntar? También podemos... ahí está Joao. ¿Quieres hacer una pregunta? Actívate nomás. María Rosa también levantó la mano. Pues. Perdón. Ok, mate. Vamos con Joao y después María Rosa. Hola Miguel,
Muy Hola, lindo Joao. todo. Me quedé pensando una cosa. ¿Por qué crece en espiral el doble mutante? ¿Qué imagina que está pasando a nivel celular? Yo puedo imaginar cuando veo una espiral que, no sé, que sea el lado ventral, hay más proliferación que el lado dorsal. Pero usted pensar en eso, ¿por qué llegó a formar una espiral? Yo puedo ver que sería necesario tener mucho más células del lado ventral, quizá por la ampliación del dominio del HOX12 por el lado ventral, hizo con que las células ventrales se proliferasen más. Mi pregunta es, ¿usted tiene una idea de qué está pasando ahí? ¿Por qué formó una espiral tan fuerte? Es una buena pregunta que no hemos resuelto yo. Lo único que puedo decir es que cuando uno mira los embriones y larvas tempranas, no vemos la espiral. La cola está aparentemente normal y recién empieza a manifestarse cuando el pez necesita hacer locomoción. Entonces, es posible que haya una tendencia a eso, pero tal vez se exacerba con el desarrollo tardío y la influencia que tiene la locomoción y la formación de músculos y todas las estructuras más adultas, por así decirlo, en que la espiral se forme tan abruptamente o tan fuertemente. Tal vez hay una tendencia en términos de proliferación temprano que predispone al animal para cuando tenga que hacer locomoción de que la curvatura ocurra más pronunciadamente, así. Pero a mí me parece que no se puede atribuir la espiralidad esa que se genera exclusivamente a temas de proliferación o desarrollo, ¿ya? Es una cosa más bien mecánica, si tú quieres. Ok, Esa es nuestra hipótesis. interesante. Genial. Ahora sí, María Rosa, disculpa que Botelo me había mandado un mensaje primero por interno. No fue favoritismo. Dale nomás. No. Sí, lo que pasa es que yo quería preguntarle algo a Miguel, pero mi nieto llegó aquí y el almuerzo, ¿a qué hora? Entonces, como tuve que irme para allá. Si lo único que me interesaba era saber, cuando yo miro esto de la cola, como que se parece un poco a los pies no, es como así una pregunta muy ingenua porque no tengo idea de ese rollo, pero mirando así la cola, como que se me imaginaba que eso podría haber dado origen a los pies en algunos invertebrados, no sé, por la salamandra, todas esas bestias. ¿Puede haber pasado algo así o no? O sea, la cola es súper antigua, es más antigua que las demás extremidades, entonces es la primera extremidad, por así decirlo. Cuando los animales eran alargados nomás y tenían una cola para moverse, eso era todo. Por lo tanto, todas las estructuras que son extremidades vienen de algo posterior, algo que surgió después. Y lo que estaba contestándole a Francisco hace un ratito era que la hipótesis más plausible para nosotros es que todas las extremidades vienen de replicaciones de la cola en otras partes del cuerpo. Entonces tenemos dos colas acá adelante, que son nuestros brazos, dos colas abajo, que son nuestras piernas y pies, y la cola original, en nuestro caso, casi desapareció, pero nada, nuestros pies, entre comillas, y extremidades locomotoras son todas derivadas de esa cola original. Ya, pero derivadas en el sentido de que fueron copiadas, no es que la cola se transformó. Esa es la respuesta que te puedo dar. Ya, gracias, Miguel. Estuvo muy lindo en realidad. Interesante. Ok, ¿tenemos más preguntas? Bueno, yo quería primero decir que me parece fantástico el seminario y todo lo que han hecho. También quiero aclarar al tiro que lo del hipocampo me parece estupendo, me parece apropiado. No quería ofender a nadie de No, más capo en eso. y la curvatura de la cola es una cosa, claro, que yo me sospechaba lo estaba comentando acá durante el seminario, comentando todo el seminario con mis estudiantes. Que claro, que si se ocurre más tarde en la ontogenia, entonces probablemente tiene que ver con que no pudo nadar con la colita, ¿cierto? Y ahí empieza a nadar con la aleta anal y quizás pasa esto y quizás le está pasando algo así al hipocampo. No sé si el hipocampo nace más derechito o qué, pero yo encuentro algo significativo como para explorar que los dos tengan espiral, digamos. algo chorro, algo interesante. La espectacularidad de lo que ustedes han hecho es como lo mismo casi que yo con un pollo que tiene la cola toda achatada hubiera conseguido una cola de dinosaurio, ¿ya? Con el Ox B13 ustedes tienen ahí un dinosaurio, por decirlo de alguna manera. Es una morfología
primitiva tener varias vértebras de la cola en esa zona y no, digamos, compacto, digamos, en esa estructura que, normal, que hay ahí en teleosteos derivados, no en teleosteos que tengan esa morfología primitiva. Y aquí voy a aprovechar de repetir algo que siempre lo he dicho en todas las comisiones, en las reuniones de comisión. Hay pescados que que son dinosaurios, por decirlo así, que tienen todavía esa cola con hartas vértebras, y que algunos no son tan difíciles de conseguir, ¿sí? O sea, el salmón creo que es así, por ejemplo. Entonces, una simple in situ de estos genes en el salmón puede tener una expresión que se corresponda bien con lo que ustedes están haciendo en los experimentos y dar un batacazo desde el punto de vista de la película completa, ¿no? O sea, tú vas a hacer el Reviewer 2, que nos va a pedir la in situ en salmón. No es algo necesario para... Nunca... Reviewer. Claro. No, una cosa nomás que o sea, no sé, algo choro que se puede hacer nomás. Ustedes, sí, yo no elegiría el salmón solo porque el salmón, como tuvo otra duplicación genómica, tiene, no sé, como 16 complejos Cox, así que mejor busquemos uno más sencillito. No he dicho nada, Quizás hay otro teleosteo por ahí. Sí, no, sí hay otros. Un poco más, un salmoniforme más basal, por ejemplo, quizás, no sé, pero sí, claro, si no son que se cultivan, ya se complica toda la cuestión. Y creo que eso eran más comentarios que preguntas, porque las preguntas eran más referidas al hipocampo y ya lo discutieron con Botello. Entonces, puedo hacer un comentario también. Eso me hizo mucho pensar cómo un mecanismo de correlación que puede pasar en tantos tetrápodos que vuelven al agua, como las ballenas, los manatíes y tantos otros reptiles extintos, que hubo pérdida de identidad de las vértebras caudales y también pasó cosas parecidas en la mano, en las falanges, hiperfalangía. Entonces, de cierta manera, uno puede ver ahí una correlación genómica ahora entre esas dos cosas, entre una pérdida de identidad caudal y una pérdida de identidad de falange, que al final es muy útil, porque de una tú tienes una aleta caudal y una aleta pectoral otra vez. Exacto. Curioso. Profesor Jorge Podosis. Gracias, pensé que no me habían visto. Me estaba sintiendo mal aquí. Ignorado, olvidado en el último rincón del video. Esta cuestión es rara, a uno le cuesta acostumbrarse a este mundo, de los cuadritos con gente. Bueno, yo quería hacer un comentario, en realidad una pregunta, comentario respecto a mí. Sigue en los sucesivos seminarios que hemos tenido. Esta cuestión de las causas últimas y las causas próximas es interesante y se pone de manifiesto una y otra vez. Y aparece de muchas maneras y a mí me confunde, me quedo pensando en el asunto y no sé qué decir. Yo estaba viendo, o sea, yo estoy de acuerdo con el Alex. El pez cebra con cola de caballo de mar es la cosa más espectacular. Eso es una cuestión para aplaudir de lo interesante que resulta eso. Y ustedes han disectado estas herramientas genéticas que permiten, que determinan, digamos, la morfología de la cola de los peces, lo cual se muestra muy lindamente ahí. Pero claro, ¿por qué esos peces tienen esa cola y no otra? Hay una diversidad, tú lo mostraste, una diversidad de grupos de peces, y cada uno de estos linajes tiene una forma de esa cola que es característica, y uno no puede cambiar las colas así impunemente. Tomo la cola del zebrafinch y se lo pongo al medaca, y los bichos quedan felices de la vida, ¿no? Cada cola tiene que ver con una configuración global, total, orgánica, de esos bichos, su estructura, su modo de vida, su historia natural, etc. Hacen una sola unidad. Entonces, ciertamente estos bichos tienen esa cola y otros tienen otra cola. Cada una de esas colas es coherente con ser componentes de una totalidad biológica que es distinta. Y el mecanismo que hacen las colas, claro, tiene que ver con estos box. Yo soy malo para esto, ¿ya? B y D, ¿sí? No, B y C. B y C.
y los besos en la parte de arriba. Es precioso, ¿sí? ¿Qué voy a decir? Absolutamente fascinante. Claro, y eso especifica en una enorme diversidad de colas, pero esas colas no ocurren en todos los peces. Estos peces tienen esta cola y estos otros, y esos linajes se conservan de esa manera. Y la cola pasa a ser un componente de una totalidad. Entonces, ¿cómo se origina eso? Yo diría que, me explico, cómo se origina la causa última y la causa próxima. Ustedes revelaron ahí, para decirlo como los ecólogos, ahí está la causa próxima. Pero tenemos que pensar en una causa última que tenga que ver con el bicho como una totalidad en su vivir, o tenemos que pensar simplemente que esto es un juego de herramientas genéticas que se ponen en juego de distintas maneras en distintos bichos. Bueno, Jorge, gracias por la pregunta. Como siempre, miras más allá que el resto de nosotros. Lo único que te puedo decir es que esto que nosotros hacemos como experimento en el laboratorio y con un pez que llamamos modelo, pero no sé de quién es modelo, digamos, es un ejemplo nomás, son nuestro poor attempt de básicamente recapitular cosas evolutivas, pero en realidad no tiene nada que ver. O sea, la cola y todas las demás estructuras del cuerpo están configuradas así por una serie muy grande de genes, elementos, incluso ambientales, digamos, en los cuales no podemos disectarlos así todos juntos, digamos. Y lo que pasó en la evolución, que es un misterio para nosotros en términos del orden en que pasaron las cosas, claramente no involucró cambios de genes únicos, sino que involucró cambios en networks, en redes de genes. De hecho, hay un montón de mutaciones en peces que generan toda clase de fenotipos súper bonitos en la cola, que no tienen nada que ver con los genes Hox. Por lo tanto, la combinatoria de cosas que están pasando para generar esta forma es muy alta, ¿ya? No está dada por genes únicos y estas mutaciones. El Hopeful Monster, digamos, es muy complejo de imaginar en un escenario realista. Hay un ejemplo súper bonito en los beta, que son unos peces de acuario reconocidos, que tienen una cola muy larguita, pero es ventral, muy larga la parte ventral, es como un velo que les cuelga, y los peces nadan y tienen estas ondas de la cola súper bonitas. Y hay una mutación en un gen que genera que el velo se duplique en la parte de arriba y tenga como esta gran champa de cola atrás, y ese es súper caro porque en realidad tiene más velo que el otro. Y es una duplicación, si no me equivoco, en los genes Hedgehog, no me acuerdo cuál de las vías, pero que tiene que ver con básicamente el tamaño de los dos lóbulos, que nada que ver los genes Hox ahí. Por lo tanto, la forma está dada por esa modulación de la red, que puede ser tocada más fuertemente por algunos genes quizás, que es lo que estamos revelando con este tipo de mutaciones, pero claramente no podemos hacer explicación evolutiva en base solo a esto. Así que nada, no quiero, digamos, pretender más de lo que es lo que son nuestros fenotipos y nuestras interpretaciones. Así que nada. Tenemos una pregunta de... profesor, no ha terminado. Lili. ¿Algo más, Juan? No, estaba pensando nomás, me imaginé cuando Miguel mencionaba la red génica que se pone en juego, y esto tan interesante que uno puede tener alteraciones de la cola sin tocar los óxidos. Claro, es la red entera del proceso de desarrollo la que es plástica, ¿no? Pareciera. Y cede o se modela según los esfuerzos del modo de vida, pensaría uno un poco metafísicamente. Pero en fin, súper entretenido, yo disfruté la cuestión mucho. Buenísimo. Tenemos una pregunta de Vicente Muñoz. Hola, muy buena el trabajo, en verdad. Lo encuentro Gracias. tengo dos preguntas. La primera es sobre, si mal no recuerdo, algunos de estos genes HOXB13 o HOX13 se expresan en el ano, al final del tubo digestivo. Entonces mi pregunta es si vieron algún fenotipo, morfología extraño ahí en estos mutantes. Y la otra pregunta, en verdad, yo creo que ya está medio respondida, en verdad, pero si vieron, yo sé que el genoma de hipocampo está publicado y anotado, entonces si vieron esos genes, si hicieron alguna comparación o algo así. Eso. Ya, la respuesta a las dos preguntas es no. Iba a decir una grosería con la primera, pero me voy a aguantar porque estamos en YouTube. Pero básicamente no hemos indagado más en la expresión ni la función de los genes en el tubo digestivo.
así que no puedo decir nada. Pero los peces mutantes, y entiendo que los dobles mutantes, al crecer hasta adultos, significa que comen y defecan de lo más bien, así que parece que no hay graves problemas. Y la segunda pregunta es algo pendiente, que es básicamente ir a mirar genoma en todos los bichos que podamos mirar, como lo dije hace un rato, digamos, y a tratar de hacer correlaciones ahí. El hipocampo obviamente es un buen candidato, pero hay hartos otros también. Así que eso está pendiente, y Nicolás haciendo mutaciones y tinciones y todo esto no ha tenido tiempo de mirarlo muy en detalle, pero nada, es probable que tengamos que hacerlo para publicar esto, en términos de poder sacar conclusiones más allá de los simples fenotipos. Excelente. Voy a mirar el chat del YouTube a ver si no tenemos preguntas. A veces salen preguntas por ahí. Ah, mira. Aquí hay una observación de Gonzalo Camus. Sería interesante, siguiendo la línea, estudiar qué pasa en peces como el congrio, donde las aletas pectorales evolucionaron a los bigotes característicos que tienen. Muy buena pregunta. Lo vamos a tener en carpeta para una tesis de doctorado futura. Bueno, parece que estamos listos. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta que quiera hacer. No, parece que no hay más en el chat. Yo creo que estamos bien entonces. Muchas gracias. Muy bonito el seminario. Me encantó. Ya, pues gracias a todos por venir, entre comillas, y nada, digamos, obviamente todo el crédito, por favor, dénselo a Nicolás. Yo soy un portavoz del trabajo de él, así que, como todos los jefes somos, ¿eh? Que lo tengamos en cuenta. Así que eso. Ok, muchas gracias, Miki. Chao a Ya. todos. Pásenlo Chao, bien. chao. Chao.